México contra Inglaterra en octavos de final, y si algo nos está dejando este mundial seguro es que la selección mexicana vuelve a ilusionar a todo un país. Y sí, hay un gran trabajo colectivo detrás de este momento, pero también hay tres futbolistas que por distintas razones se han convertido en el corazón de este equipo. Raúl Jiménez, el hombre que desafió todos los pronósticos después de una lesión que casi le cuesta la vida. Julián Quiñones, quien dejó atrás una infancia muy complicada para encontrar en México un nuevo hogar y convertirse en uno de los referentes del Tri. Y Gilberto Mora, el joven fenómeno que con apenas unos años como profesional ya carga con las esperanzas de toda una generación. Pero antes de convertirse en los jugadores que hoy están haciendo soñar a millones de mexicanos, cada uno recorrió un camino muy diferente, lleno de obstáculos, sacrificios y momentos que pudieron cambiar su destino para siempre. Así que hoy vamos a conocer la historia de los tres futbolistas que están liderando a México en este momento histórico. Porque para entender por qué están brillando en el Mundial, primero hay que conocer todo lo que tuvieron que vivir para llegar hasta aquí. En el fútbol hay derrotas que duelen, hay lesiones que cambian carreras y luego está la historia de Raúl Jiménez. Un futbolista que pasó de ser la gran esperanza del ataque mexicano a sufrir una lesión que puso en riesgo mucho más que su carrera, puso en riesgo su vida. Durante varios minutos el fútbol dejó de importar. El mundo entero solo esperaba una noticia, que sobreviviera. Muchos pensaron que nunca volvería a jugar, otros creían que incluso si lo lograba jamás volvería a ser el mismo delantero. Pero la historia de Raúl Jiménez siempre ha sido de perseverancia, porque antes de conquistar Europa, antes de romper récords en Inglaterra y antes de convertirse en uno de los mejores delanteros mexicanos de todos los tiempos, ya había aprendido que el camino hacia el éxito nunca sería sencillo. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez nació un 5 de mayo del 91, en Tepeji del Río Hidalgo. Desde muy pequeño el fútbol ocupó un lugar especial en su vida. Mientras otros niños jugaban por diversión, él lo hacía imaginando que algún día vestiría la camiseta del Club América. Su talento llamó la atención desde muy joven y terminó ingresando a las fuerzas básicas del equipo azul crema. Ahí comenzó un largo proceso de formación. No era considerado un prodigio que dominara todas las categorías con facilidad. Tuvo que trabajar, esperar oportunidades y competir constantemente por un lugar. Poco a poco fue desarrollando las cualidades que después lo distinguirían. Un gran juego aéreo, inteligencia para moverse dentro del área y una sorprendente técnica para un delantero de casi 1,90 m. En 2011 llegó finalmente el esperado debut con el primer equipo del América. Como ocurre con muchos jóvenes, los primeros meses estuvieron llenos de altibajos. No era titular indiscutible, pero cada vez que entraba al campo dejaba destellos de su calidad. Su consolidación llegó durante el Clausura 2013. Aquel América protagonizó una de las finales más recordadas en la historia de la Liga MX. Después de ir perdiendo contra Cruz Azul, el equipo consiguió una remontada histórica que terminó con un nuevo campeonato. Eso ayudó a que Raúl fuera consolidándose como uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección del país. Su gran nivel llamó la atención del Atlético de Madrid y en 2014 llegó uno de los fichajes más importantes para un futbolista mexicano en ese momento. Sin embargo, el reto fue enorme. Competía por un lugar con delanteros de talla mundial. Las oportunidades fueron escasas y nunca logró establecerse como titular. Muchos comenzaron a pensar que Europa había llegado demasiado pronto para él, pero en lugar de regresar a México decidió seguir insistiendo. Fue transferido al Benfica de Portugal y ahí encontró mucha mayor continuidad. Ganó títulos, disputó competiciones europeas y poco a poco recuperó la confianza que parecía haber perdido en España. En 2018 apareció una nueva oportunidad. El Wolverhampton acababa de ascender a la Premier League y buscaba un delantero capaz de liderar su proyecto. Raúl aceptó el desafío y cambió la historia del club. Desde su primera temporada comenzó a marcar goles importantes, se convirtió en el referente ofensivo del equipo, ayudó a clasificar a competiciones europeas y rompió múltiples récords para un futbolista mexicano en Inglaterra. Su capacidad para anotar, asistir, bajar balones y participar en la construcción del juego lo convirtió en uno de los delanteros más completos de toda la Premier League. Muchos lo consideraban el mejor delantero mexicano desde Hugo Sánchez. Parecía estar viviendo el mejor momento de toda su carrera, hasta que llegó el día que cambió todo. El 29 de noviembre del 2020, Wolverhampton enfrentaba al Arsenal. Apenas comenzaba el partido cuando Raúl fue a disputar un tiro de esquina. En el salto chocó violentamente de cabeza con David Luiz. El impacto fue estremecedor. Raúl cayó inconsciente sobre el césped. Los jugadores pidieron ayuda de inmediato. Los médicos ingresaron corriendo. Durante varios minutos el estadio quedó completamente en silencio y fue trasladado de urgencia al hospital. El diagnóstico confirmó una fractura de cráneo que requirió una cirugía inmediata. Aquella noche el fútbol pasó a segundo plano.
Lo único importante era que siguiera con vida. Durante semanas existió incertidumbre sobre si volvería a caminar normalmente, si podría hacer una vida cotidiana o si alguna vez volvería a jugar el fútbol. Su recuperación fue lenta, dolorosa y llena de dudas. Cuando finalmente regresó a los entrenamientos tuvo que hacerlo utilizando un casco protector, una imagen que se convirtió en un símbolo de lucha por volver a las canchas. Regresar fue mucho más difícil de lo que muchos imaginan. El miedo era inevitable, cada salto, cada choque, cada cabezazo representaba un nuevo desafío. Además, recuperar el ritmo competitivo después de una lesión tan grave tomó mucho más tiempo del esperado. Hubo críticas, hubo quienes aseguraban que nunca volvería a ser el mismo, pero Raúl siguió trabajando. Poco a poco recuperó confianza, volvieron los goles y sobre todo volvió la sonrisa. Simplemente regresar al máximo nivel después de una fractura de cráneo ya era considerado un triunfo extraordinario. Cuando parecía haber superado el momento más complicado de su carrera, la vida volvió a ponerlo a prueba. Raúl Jiménez Vega, su padre, fallece. Él había sido una de las personas más importantes en toda su trayectoria. Fue quien lo acompañó desde niño a entrenamientos, partidos y torneos, quien creyó en él cuando apenas soñaba con llegar al profesionalismo. Su pérdida representó un golpe emocional enorme. Raúl continuó jugando, pero ahora llevaba consigo un motivo más para seguir luchando. Honrar la memoria de quien había estado presente desde el inicio de su historia. Con el paso del tiempo, Raúl volvió a encontrar continuidad en la Premier League. Su llegada al Fulham representó una nueva oportunidad para demostrar que todavía podía competir al máximo nivel. Poco a poco recuperó el olfato goleador, volvió a marcar en Inglaterra y también recuperó protagonismo con la selección mexicana. Muchos de quienes alguna vez pensaron que su carrera había terminado tuvieron que reconocer que estaban equivocados, porque simplemente volver a jugar ya parecía imposible y él consiguió mucho más que eso. La historia de Raúl Jiménez es mucho más que la de un delantero exitoso. Es la historia de alguien que vio cómo su carrera se detenía en cuestión de segundos, que luchó por recuperarse de una lesión que amenazó su vida y que cuando logró volver, también tuvo que enfrentar uno de los golpes más duros que puede recibir cualquier persona, la pérdida de su padre. Aún así, nunca dejó de intentar, nunca dejó de trabajar y nunca permitió que las adversidades definieran el final de su historia. Quizás sus goles serán los que aparezcan en las estadísticas, pero lo que realmente hizo de Raúl Jiménez un ejemplo para millones de aficionados fue su capacidad para levantarse cuando parecía que ya no quedaba nada por reconstruir. Porque algunos futbolistas son recordados por los títulos que ganan. Raúl Jiménez también será recordado por haber demostrado que incluso después de estar al borde de perderlo todo, siempre es posible volver a ponerse de pie. Hay futbolistas que tardan años en llamar la atención y luego está Gilberto Mora. Un jugador que cuando la mayoría de los adolescentes todavía están preocupados por la preparatoria o por sacar su licencia de conducir, él ya estaba enfrentando a futbolistas profesionales y haciendo historia. Con apenas 15 años debutó en la Liga MX. Poco después rompió un récord que llevaba décadas intacto y antes de cumplir los 17 ya era considerado una de las mayores promesas del fútbol mexicano, debutando también con la selección mayor. Pero su historia comenzó mucho antes de que todo México aprendiera su nombre. Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y desde prácticamente el día 1 el fútbol era parte de su vida. Su padre era Gilberto Mora Olayo, exjugador profesional que pasó por clubes como Jaguares de Chiapas, Puebla y Xolos de Tijuana. Después de retirarse, continuó trabajando como entrenador en las fuerzas básicas de Tijuana. Eso significaba que Gilberto creció entre canchas, entrenamientos, balones y vestidores. Mientras otros niños soñaban con ser futbolista, él convivía diariamente con personas que ya vivían ese sueño. Cuando su familia se mudó a Tijuana, el pequeño Gilberto encontró el lugar perfecto para desarrollarse, las fuerzas básicas de Xolos. Desde las categorías infantiles ocurrió algo curioso. No importaba contra quién jugara, siempre parecía un paso adelante. Tenía una capacidad poco común para controlar el balón, levantar la cabeza antes de recibir y encontrar pases que otros simplemente no veían. No era el más alto, no era el más fuerte, pero entendía el juego como si llevara 10 años jugando al máximo nivel. Los entrenadores comenzaron a subirlo constantemente de categoría porque los rivales de su edad simplemente ya no representaban un reto suficiente. Y en agosto del 2024 llegó el momento que transformó su vida. El entonces entrenador de Xolos, Juan Carlos Osorio, decidió darle una oportunidad. Gilberto debutó en la Liga MX con apenas 15 años y 10 meses. Para poner eso en contexto, esto fue apenas hace 2 años. Y Gilberto no solo jugó, entró con personalidad. Incluso dio una asistencia en su primer partido, dejando claro que no estaba ahí únicamente para cumplir un récord de juventud. La presión parecía no existir para él. Mientras miles de aficionados observaban cada movimiento, Gilberto jugaba como si estuviera en un entrenamiento. Solo unos días después llegó otro momento inolvidable.
Frente a León anotó su primer gol como profesional, y no fue cualquier gol. Con esa anotación se convirtió en el jugador más joven en marcar en toda la historia de la Liga MX, superando un récord que parecía muy difícil de romper. De repente, todo México hablaba del adolescente de Xolos. Los medios comenzaron a seguir cada uno de sus partidos. Las comparaciones con grandes talentos internacionales aparecieron casi de inmediato, pero él seguía mostrando la misma tranquilidad. Mientras brillaba en Xolos, también avanzaba a una velocidad impresionante con las selecciones nacionales. Pasó por la sub-15, después la sub-16, la sub-17 y la sub-20. Finalmente llegó algo que parecía reservado para futbolistas mucho mayores, la selección mexicana absoluta. En 2025 recibió su primera oportunidad con el Tri, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes de la historia del combinado nacional. Ya no era únicamente una promesa, era una realidad. Para el Mundial 2026, Gilberto Mora llegó siendo apenas un adolescente, y es el jugador más joven de toda la Copa del Mundo. Muchos llegaron a pensar que únicamente viviría la experiencia, pero terminó convirtiéndose en uno de los nombres del torneo. Su personalidad sorprendió incluso fuera de México. Juega con una tranquilidad impropia de su edad y es señalado por diversos analistas internacionales como una de las grandes revelaciones del campeonato. Su actuación despertó el interés de clubes europeos que ya comenzaron a seguir muy de cerca su evolución. Lo que hace diferente a Gilberto no son únicamente los récords que está rompiendo, es su manera de jugar. Tiene visión, tiene control orientado, tiene capacidad para romper líneas con un pase y sobre todo, una calma impresionante bajo presión. Nunca parece acelerado, siempre da la impresión de que tiene un segundo más que todos los demás. Esa inteligencia futbolística ha provocado que muchos especialistas lo consideren una de las mayores joyas que ha producido México en muchos años. La historia de Gilberto Mora apenas está comenzando. Con una carrera que inició rompiendo récords de precocidad, un debut soñado en Liga MX y un crecimiento meteórico hasta la selección nacional. El joven mediocampista ha demostrado que el talento no entiende de edades. Y el verdadero desafío empieza ahora, porque convertirse en promesa es difícil, pero mantenerse durante una década entre la élite del fútbol mundial es otra historia completamente distinta. Y si algo ha demostrado Gilberto Mora hasta ahora es que nunca le ha tenido miedo a los desafíos. La historia de Julián Quiñones, de una infancia marcada por la violencia a convertirse en figura de la selección mexicana. Hay futbolistas que nacen con el camino prácticamente resuelto y luego está Julián Quiñones, un jugador que creció en uno de los lugares más peligrosos de Colombia, donde escuchar disparos era parte de la rutina y donde muchos niños nunca tuvieron la oportunidad de perseguir sus sueños. Su historia no comienza entre lujos ni en academias de primer nivel. Comenzó en un barrio donde salir adelante era mucho más complicado que aprender a jugar fútbol. Y aún así, logró abrirse paso hasta llegar a México, convertirse en una estrella de la Liga MX, nacionalizarse mexicano y terminar defendiendo la camiseta del Tri. Pero el camino estuvo muy lejos de ser sencillo. Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997, en Magüí, Payán, Nariño, Colombia. Una región que durante muchos años estuvo marcada por la pobreza, el narcotráfico y el conflicto armado. Desde muy pequeño entendió que la vida no sería fácil. Su familia tuvo que enfrentar constantemente dificultades económicas y como muchos niños de la zona creció viendo cómo la violencia formaba parte del día a día. Sin embargo, había algo que le permitía olvidarse de todo por un momento: el fútbol. Pasaba horas jugando en las calles y en canchas improvisadas donde comenzó a destacar por su velocidad, potencia física y facilidad para marcar goles. Muy pronto quedó claro que tenía condiciones especiales. Su talento llamó la atención de varios visores y con apenas 16 años apareció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Los Xolos de Tijuana decidieron apostar por él. Eso significaba dejar atrás a su familia, su país y prácticamente todo lo que conocía. No fue una decisión sencilla, pero entendía que era la oportunidad de escapar de un entorno muy complicado y perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Llegó a México siendo apenas un adolescente, sin conocer bien el país, sin dominar completamente el entorno y teniendo que adaptarse a una cultura completamente distinta. Después de destacar en las categorías juveniles de Xolos, finalmente llegó el esperado debut en Primera División. Desde el principio dejó ver cuáles serían sus principales cualidades. Era rápido, fuerte físicamente y extremadamente difícil de detener cuando arrancaba con espacio. Aunque sus primeros años fueron de aprendizaje, poco a poco comenzó a consolidarse como uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. No era el típico goleador que esperaba el balón dentro del área. Podía generar sus propias oportunidades gracias a su potencia y capacidad para conducir el balón a gran velocidad. Después de pasar por Tigres y vivir algunos altibajos, llegó cedido al Atlas. Y ahí fue donde ocurrió el punto de inflexión de su carrera. Bajo un sistema que aprovechaba mejor sus características, Julián explotó futbolísticamente. Formó una dupla letal con Julio Furch.
Se convirtió en uno de los mejores atacantes del campeonato y fue una pieza fundamental para que Atlas rompiera una de las sequías más largas del fútbol mexicano. Después de 70 años sin conquistar la Liga MX, los rojinegros finalmente volvieron a ser campeones. Y no se quedaron ahí, meses después consiguieron el bicampeonato. Quiñones pasó de ser un buen delantero a convertirse en una auténtica figura del fútbol mexicano. Su enorme nivel hizo que uno de los clubes más grandes del país pusieran los ojos en él, el Club América. El fichaje generó muchísima expectativa y lejos de sentir la presión, volvió a responder. Se convirtió rápidamente en uno de los hombres más importantes del ataque azul crema. Su velocidad, capacidad para asistir y facilidad para aparecer en los momentos importantes hicieron que la afición lo adoptara muy rápido. Además de marcar goles, ofrecía algo que pocos delanteros podían dar. Era capaz de desequilibrar un partido completamente por sí solo. Y mientras seguía brillando en la Liga MX, comenzó una conversación que durante mucho tiempo parecía imposible e improbable. ¿Podía representar a México? Después de varios años viviendo en el país y cumplir todos los requisitos legales, inició su proceso de naturalización. Finalmente obtuvo la ciudadanía mexicana y poco después recibió el llamado de la selección mexicana. Muchos debatieron la decisión, pero para Julián, vestir la camiseta verde representaba agradecer al país que le abrió las puertas cuando apenas era un adolescente. Su debut con el Tri marcó un nuevo capítulo en una carrera llena de cambios inesperados. Tras consolidarse como uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, apareció una nueva oportunidad: dar el salto al fútbol de Arabia Saudita. El cambio sorprendió a muchos. Sin embargo, también representó un enorme reto deportivo y económico. Lejos de desaparecer del mapa futbolístico, continuó demostrando su capacidad goleadora y mantuvo vivas sus aspiraciones de seguir siendo considerado para la selección. La historia de Julián demuestra que el talento puede surgir incluso en los lugares más difíciles. Pasó de crecer en una región golpeada por la violencia a convertirse en figura del fútbol mexicano. De llegar a México siendo un adolescente desconocido a levantar títulos, convertirse en referente de algunos de los clubes más importantes del país y vestir la camiseta de la selección mexicana. Su camino también recuerda que el fútbol puede cambiar vidas, no solo por los trofeos o el reconocimiento, sino porque para algunos jugadores representa la oportunidad de construir un futuro completamente diferente al que parecía estar escrito desde el nacimiento. Julián Quiñones es uno de los mejores ejemplos de ello. Hace apenas algunos años, muchos se preguntaban quiénes serían los futbolistas que tomarían el relevo de la selección mexicana. Es más, esta duda se tenía hasta apenas hace unos meses y hoy ya no hay duda. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Gilberto Mora representan 3 generaciones, 3 historias y 3 caminos completamente distintos. Uno tuvo que volver prácticamente de entre los muertos para seguir jugando al fútbol. Otro cruzó fronteras persiguiendo una oportunidad que terminó convirtiéndose en una nueva vida. Y el más joven apenas está escribiendo los primeros capítulos de una carrera que promete ser extraordinaria. Pero los 3 tienen algo que los une. Nunca dejaron de creer cuando todo parecía estar en su contra. Y quizá esa sea la verdadera identidad de esta selección mexicana. No solo el talento, ni la táctica, ni los resultados, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar el tamaño del obstáculo. No sabemos hasta dónde llegará México en este mundial. Tal vez la historia termine en octavos, en cuartos, o quizá estamos presenciando el inicio de la mejor actuación que el país haya tenido en una Copa del Mundo. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, detrás de cada gol, de cada victoria y de cada celebración, hay años de sacrificio, derrotas, lágrimas y esfuerzo que muy pocas personas llegan a conocer. Y por eso vale la pena contarlas. Porque los partidos duran 90 minutos, pero las historias que convierten a un futbolista en un referente se escriben durante toda una vida.